sino que en la ley del Señor se deleita día y noche y medita en ella. Es como árbol plantado a la orilla del río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Bendito Señor y Dios Todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, en esta tarde, ponerte este tiempo en tus manos, tomar autoridad en este lugar y declarar, Señor, que este lugar es tierra santa y bendita, Señor. Hoy te clamamos, bendito Rey, para que no sea la palabra de un hombre, sino sea lo que tú hablas a cada uno de los corazones. Señor, no permitas que salgamos de este lugar siendo los mismos, sino transformados por tu gracia, Señor. Queremos deleitarnos en tu palabra, queremos reflexionar en esta tarde y queremos, bendito Señor, salir renovados por tu Espíritu, Señor. Hemos venido, Señor, a escucharte a ti, Señor, y solo a ti, Señor. Háblanos, ilumina, guía y acompáñanos. En tu nombre, Señor Jesús, con el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hoy hicimos algo diferente. Pues hoy estoy en el centro, entonces si me caigo de las tarimas, por favor, está prohibido que se rían, no se pueden reír. ¿Sí? Dos, dejé mis papelitos allá, mi esposa me dijo que no puede utilizarlos, entonces estamos utilizando la tablet. ¿Sí? Y tres, evidentemente, no intento enredarme en el micrófono. Bueno, yo quería preguntarles si los papelitos que ustedes llevan realmente funcionan, o sea, los revisan entre semanas, si los revisan, no, están delante del Señor, no delante mío, díganme la verdad. Sí, bueno, por lo menos que a uno le funcionen, está bien. La idea cuál es llevar ese papelito y obviamente meditar durante la semana con este papelito. Esta semana asaltaba una pregunta en mi corazón y es: si en el 2024 hablamos de que con Dios siempre hay contacto, que no se vuelva una muletilla, sino que realmente nos diga el Señor algo, y es: oigan, ¿cómo está tu relación con Dios? Voy a estar preguntando todo el tiempo: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Y por qué quiero preguntar esto? Y es porque Apocalipsis 3:16 dice: porque no eres frío ni caliente, estoy que te vomito de mi boca. Y es una palabra muy fuerte, pero realmente Dios quiere un compromiso real y verdadero con cada uno de nosotros. O sea, no quiere a medias. Y la palabra de Dios dice: que está conmigo, y el que no está en contra mío. Y quiero que hoy no vamos a hacer sino centrarnos en ese punto de partida. ¿Cómo está tu relación? Y mi pregunta viene: ¿cuánto llevas tú de ser cristiano? Algunos dirán: oiga, yo llevo, no sé, 6 meses, 1 año, 2 años, 20 años. Y en este momento, ¿tu relación está en un pico alto, está en una montaña o está en un valle? ¿Cómo está tu relación? Y para ello vamos a hacer un examen. Para eso son las horitas, saquen una hoja. Y es, la palabra de Dios es clara, dice: deleítate en la ley del Señor y Él te concederá los anhelos del corazón. Entonces, si yo me deleito en la ley del Señor, debería de haber una consecuencia, ¿cierto? Y es que Él, ¿qué?, me concediera los anhelos del corazón. O sea, yo debería estar cada vez en una situación donde mi deleite con el Señor genere tranquilidad en mi entorno, y yo tenga paz y tranquilidad, y mis problemas comiencen a pasar a segunda instancia, y yo pueda efectivamente tener una relación muy placentera con el Señor. Si así es, wow, te vas a deleitar. Si así no es, te vas a cuestionar. En Hebreos 10:23 dice: manténganse firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y cuando nosotros revisamos, de verdad, no sé si ustedes son conscientes qué es la Biblia, y la Biblia lo que es un relato de testimonios. Siempre nos cuentas de una persona en particular. ¿Y qué es lo importante? Yo creo que para todos ya saben que iniciamos el próximo semestre con el FACTER. Aquí en Sabana Norte nos escogieron algunos docentes y ya estamos estudiando el material, y el material voy a dictar Sagradas Escrituras, y he comenzado a confrontarme un poco, efectivamente,
sobre lo que es la Biblia. Y efectivamente la Biblia es impresionante porque cuando se escribe la Biblia y son testimonios, si los escribieran los testimonios los reyes, pues omitirían las partes grises que no les gustaría que contaran de ellos. Entonces Moisés no le gustaría contar que un día se puso de mal genio y que le dijo, habla a la roca del Señor, y la cogió a golpes y le dijo, por haber hecho esto, ¿qué pasó? No entrarás a la tierra prometida. Un día nuestro amigo David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, salió a la terraza, se quedó mirando y vio a Betsabé y se acostó con ella y luego mandó matar a Urías. Si esto hubiera sido escrito por David, ¿usted cree que yo hubiera dejado que ese acápite de la Biblia quedara ahí? No, porque es escrito por el Espíritu Santo para que los testimonios sean fieles y reales. Y cuando leemos la palabra de Dios, pues nos encontramos nosotros frente a, unas veces podremos ser Moisés, otras veces podremos ser David y otras veces podremos ser Saúl. Y es importante porque Dios la plasmó ahí con algo fundamental, y es que estos personajes encuentran perdón, restauración y una segunda oportunidad. Y es lo que pretendemos hoy auscultar un poco, ir un poco más allá. Y esta Biblia realmente nos habla de personas como nosotros que mostraron sus propias debilidades, aprendieron de sus errores del pasado y nos inspiran a levantarnos una vez que hayamos caído. Que caigamos, todos caemos. Pero bueno, claro que puede haber algún mortal aquí que no haya caído. Me lo cuenta, por favor. Me tomo una selfie con él y me la autografé. Pero normalmente Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están lejos de la gloria de Dios. Entonces nosotros vivimos siempre cayendo, pero también tenemos la capacidad de ¿qué? De levantarnos. Y voy a tomar 3 personajes para que aprendamos un poco de lo que estos personajes hicieron. Recordemos que cuando llega la época de los jueces, la época de los jueces duró casi 400 años. Y lo que el Señor intentó hacer durante esa época, que era que Él era el rey. Y como rey, Él no quería que hubiera nadie más por encima y nombró unos jueces. Y estos jueces administraban o manejaban una jurisdicción en especial, y dentro de ellos ya conocemos la historia, caían, se levantaban, y conocemos a Sansón, conocemos una serie de jueces dentro de ese periplo. Y luego el pueblo dice, queremos ser semejantes a los vecinos, y pidieron que se les nombrara un rey. Y Samuel, el último de los jueces, el primero de los profetas, entra evidentemente en un conflicto, y el Señor termina diciéndole que nómbrales juez, nómbrales rey. Y el primer personaje que aparece ahí, ¿quién es? Rey Saúl. Vamos a aprender cosas del rey Saúl. Para los que no se acuerdan quién fue el rey Saúl fue un hombre que era de la tribu de Benjamín. Se perdieron unas burras que tenía su papá y lo mandaron al chino a que fuera a recoger las burras. O sea, era una persona sencilla, humilde. Él se fue, se extravió, y por allá se encontró con Samuel, y Samuel le dijo, venga que las burras ya aparecieron, pero era el pretexto para traerte acá. Y efectivamente lo unge como el primer rey. Y va a seguirle doliendo, si no me va a doler, por favor. Gracias. Muchas gracias. Entonces nombran a Saúl, y Saúl llega efectivamente al trono. Llega aquí. ¿Quién era? Es más, la palabra de Dios dice que era el más chiquito. La tribu más pequeña era la tribu de Benjamín. Era el que menos opción tenía. Pero eso sí, decían que tenía 2 metros, que sobresalía, que iba todo el tiempo al gimnasio. La chica les hubiera encantado conocer a Saúl. Pintaba bien. ¿Sí? Y
cómo comenzó Saúl? Mira, yo tuve varias reflexiones, aprendí mucho de Saúl esta semana. Saúl comenzó muy bien. Lo primero que vemos fue que fue una elección y comenzó a hacer algo prometedor. Lo vemos en 1 Samuel 9:10. Saúl fue elegido por Dios y ungido por el profeta Samuel como el primer rey de Israel. Al principio de su reinado, Saúl mostró cualidades de liderazgo, valentía y humildad bajo el liderazgo de Israel, experimentando victorias militares sobre sus enemigos. Era un duro. Aquí, o sea, nosotros siempre hemos hablado de la parte mala de él, pero aquí Saúl era muy bueno. O sea, unió las 12 tribus, salía a la batalla, conquistó y comenzó a ganar. Y adivine qué pasó. Cuando comenzaron a llegar los honores, la gloria, todo, él se olvidó quién se la había dado. El siguiente paso que vemos en Saúl es desobediencia y orgullo. Entonces dice, a medida que pasó el tiempo, Saúl comenzó a desviarse de la voluntad de Dios. Cometió actos de desobediencia, como ofrecer sacrificios sin esperar a Samuel, el profeta, designado por Dios para realizar tales actos. También desobedeció las órdenes claras de destruir completamente a los amalecitas, lo que resultó en la pérdida de la bendición de Dios sobre su reino. Y aquí me confrontaba. ¿Por qué me confrontaba? Porque nadie puede poner en tela de juicio que quien hizo el llamado, ¿quién fue? Dios. Y yo decía, Señor, ¿se pierde o no se pierde la bendición y la salvación? No sé. Pero se confronta uno porque la arrogancia y el orgullo lleva evidentemente a los actos de desobediencia. Estoy seguro que Saúl no comenzó de la noche a la mañana a cambiar de actitud, sino fueron esas pequeñas cositas que hicieron que él se comenzara a alejar del Señor. ¿Por qué? Pues era el rey, todo el mundo le rendía tributo, tenía lo que nunca había tenido, y eso hizo que se fuera perdiendo la razón de ser de Saúl. Y yo quería traer esa parte a nuestras vidas. O sea, ¿cuántas veces podemos llegar humildes con un corazón sencillo, recibimos al Señor, comenzamos a hacer las cosas bien y Dios comienza a bendecirnos? Pues porque la palabra de Dios dice que se deleite en la ley del Señor y Él concederá los anhelos del corazón. Y comenzamos a llenarnos de arrogancia, de orgullo, y muy lento a separarnos del Señor. Hay un experimento que nos muestran a nosotros y nos traen una ranita y la echan en un agua y la ponen a calentar muy lentamente. La rana se cocina y no se defiende, al final termina cocinando. Diferente es cuando el agua está caliente y usted la echa ahí, la rana trata de salirse y escaparse. Nosotros somos aquellos, muchas veces, que nos cocinan y no nos damos cuenta. Primero comenzamos a decir, ay, está lloviendo, ¿para qué? Sí. Y mejor lo veo virtualmente, mejor hago esto, mejor hago. Y esas pequeñas cositas sumadas terminan yendo a millas, porque evidentemente esto hace falta. El contacto, el reunirnos, el de afilarnos los unos con los otros. En la divergencia hace falta. Esto lo manda, la palabra de Dios dice que donde hay dos o más reunidos en el nombre del Señor, Él está ahí. La canción de hoy decía, Señor, porque tú estás aquí, y es verdad, el Señor está aquí. Tal vez cuando lleguemos al cielo y Él nos muestre la reproducción de lo que veíamos ahí, Él está sentado a tu lado ahí, ¿sí? Y dice, wow, ¿verdad, Señor? ¿Cómo hubiera sido diferente si yo, no sé, hubiera podido verte? Pero tenga la certeza de que Dios está hoy acá. Amén. Y comenzamos nosotros ese tema de desobedecer, vamos desobedeciendo y nos vamos enfriando. Lo que decía el verso anterior, o sea, Dios es muy duro, porque no eres ¿qué? Ni frío ni caliente. Me encantaría que fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, ¿qué? Te quiero vomitar. Wow. Cuando comienza a haber ese retirarse de la presencia de Dios, aparecen otros síntomas.
¿Cuáles son? Si usted recuerda, en Gálatas 5, 22 y 23 hablan de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. ¿Se acuerdan? Más los frutos de la carne, que son celos, iras, contiendas, disensiones, peleas. Esos son los frutos de la carne. Espero que nadie esté en eso. Ni en celos, ni en iras, ni peleas, ni contiendas, disensiones, chismes. En ese tipo de cosas, pues, los que vamos madurando sabemos que no, porque esos son los frutos de la carne. Dice, más los que están en el Espíritu, verso 20, que tienen paz, paciencia, bondad, benignidad y dominio propio. Perdón, dominio propio. Dominio propio. De eso se trata lo que tenemos nosotros. ¿Qué hay en tu corazón? Hay paz, paciencia, bondad, benignidad y dominio propio. ¿O no lo tenemos? No antes, o sea, y para mí, a mí me encanta porque, digamos que una forma de medir, y no dice que son los frutos del Espíritu, sino dice el fruto del Espíritu. O sea, todos estos elementos aparecen cuando yo tengo el fruto del Espíritu. Y yo perfectamente puedo calificarme, nadie más que uno, para decir, oiga, ¿en dónde estoy? ¿En la carne o estoy en el Espíritu? Y tú lo sabes por tu comportamiento, o sea, ¿cómo son tus palabras? Tus palabras son amables, son de cariño, son de amor, transmiten paz, transmiten paciencia, transmiten bondad, transmiten benignidad. ¿Eres un hombre de dominio propio? ¡Wow, chévere! Si no, ¿qué tenemos que hacer? Para eso estamos aquí, tenemos que comenzar a buscar, evidentemente, el fruto del Espíritu. Yo con mis palabras debo honrar a Dios, con mis actos y mis hechos debo glorificar a Dios. Entonces, con eso aparece el tercer elemento en la vida de Saúl, que son los celos, ¿sí? Y la paranoia. Si mal no recuerda, Dios puso un espíritu maligno en la vida de Saúl que lo atormentaba. Y para poder quitarse, dijo, tengo que buscar ¿a quién? A Andrés. Solo que ese no era Andrés, sino era David. Pero fue a buscar a Andrés. Dijo, ese chico toca muy bien el arpa, entonces me lo voy a llevar. Y cada vez que Andrés tocaba el arpa, dicen que el espíritu se iba. O sea, la alabanza retira los espíritus. ¿Sí? Pero ¿qué comenzó a darse cuenta? Que a este joven que habían llamado, que era David, que era el que tocaba el arpa, Dios lo comenzó a respaldar. ¡Wow! Entonces cuando salían a la batalla era capaz de matar a un gigante. ¡Wow! Y las mujeres le hacían una coral y decían, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. ¿Qué se comenzaron a generar? Celos. Y obviamente no dista diferente en darse cuenta Saúl de que ya el Señor no estaba con él, sino que estaba con el pequeño David. ¿Y qué generó? Celos, contiendas, disensiones. Y cuando nosotros comenzamos, a mí aquí aprendí una gran lección, y es que yo no puedo estar mirando qué pasa con el del lado, tengo una relación con Dios. Pero cuando yo me desenfoco y me pongo a mirar al lado, ¿qué nace? La envidia. ¿Y por qué este sí y yo no? ¿Y por qué además ese no va a la iglesia? Pero mire, cambió de carro. ¿Sí? Espere, o sea, usted tiene que mirar su relación con Dios, lo demás es paseo. Pero aquí yo le decía, oiga, ¿y qué hubiera pasado si Saúl hubiera venido a esta charla y hubiera caído en cuenta? Y se hubiera arrepentido y hubiera cambiado su actitud. Pues el siguiente no había sido David en la lista, sino había sido Jonatán o cualquiera de los hijos. Porque obviamente la gracia de Dios está. O sea, Saúl no hizo nada diferente de lo que hizo David, pecar. Pero la diferencia que vamos a encontrar entre Saúl y David es que David tenía un corazón para decir, la embarré, Señor, la embarré, perdóname. ¿Cuánto le debe durar el pecado a un cristiano? 1 minuto. No le debe durar más. Porque si yo reconozco, evidentemente, qué pecado que tengo que hacer, arrepentirme y buscar, evidentemente, al Señor. El Señor no busca gente perfecta, pero sí busca adoradores. Entonces venían los celos y la paranoia. El tercero fue el descenso y la desesperación que conllevan a la tragedia. A medida que su relación con Dios
se deterioró y su envidia hacia David crecía. Saúl se volvió cada vez más desesperado. Buscó orientación de brujas y cayó en la desesperación mientras veía que su reinado y su vida llegaban a un trágico final. En la batalla de Gilboa, Saúl y sus hijos fueron derrotados por los filisteos y Saúl terminó tomando su propia vida. Así murió Saúl. Y cuando uno ve la historia de Saúl, a veces como que pasamos por alto, pero la historia de Saúl tal vez es la historia que más nos debe confrontar. Y nos debe confrontar porque tal vez lo que yo debo de ver en este personaje o en este testimonio bíblico es qué no hacer o qué hacer. Dice, wow. Por eso la pregunta de hoy sigue retumbando en mi corazón y es, ¿cómo está mi relación con Dios? Cuando yo hago el título de la prédica que dice es, ¿está Dios siempre, estás en Dios siempre en contacto? Y estoy 24 horas en contacto con el Señor, o solo en el devocional, o solo un sábado, o solo un domingo, o realmente estoy en todo momento. Lo que nosotros mostramos y vemos es que en la vida de Saúl hubo un descenso que yo creo que lo llevó a la tumba y él nunca fue consciente de ese descenso que tuvo. Quiero hablar rápidamente de los 2 reyes siguientes que precedieron a Saúl en el reino unificado. Pero quiero hablar primero del siguiente rey. ¿Quién fue? David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que tuvo sus problemas, sus luchas, que cayó. O sea, él unifica el reino. Cayó, pero ¿qué pasa con David? Que cuando es confrontado, el profeta Natán lo confronta, ¿qué hace? Él no se justifica. Déjeme pensar un minuto como lo pensaría David. Bueno, David, usted ha pecado. David hubiera dicho, no, pero es que yo los sábados no tengo tiempo. Los sábados estoy ocupado. Tengo mi agenda llena. Los sábados, pues si no trabajo, no como. Un sábado, es que toda la semana estaba trabajando. O sea, buscar cualquier justificación. ¿Por qué no oro por las mañanas? Pues me acuesto tarde. ¿Sí? No, pero ya voy los domingos. Nosotros estamos llenos de justificación y tenemos justificación para todo. Tal vez lo más bonito de David era que tenía la capacidad, siendo un rey, de decir, no estoy haciendo las cosas bien. Y no estar haciendo las cosas bien es eso, es decir, oiga, yo hace 10 años, wow, no me perdía una prédica. Es más, estaba en Mujer Integral, pero que no había hombres de bien. ¿Sí? Entonces decía uno, wow, o sea, esta persona estaba realmente pegada a la mano de Dios. Hoy en día, ¿cómo estoy? Y por eso debe ser una reflexión del día, la reflexión de la mañana, la reflexión de la noche. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Es que yo me levanto por la mañana y hago mi devocional y no lo hago porque lo tenga que hacer, sino porque tengo una cita con el que todo lo puede, con aquel que me puede arreglar el problema, y tengo la capacidad de encomendarle a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a las personas que amo y ponérselas en sus manos y descansar. Ya hice lo que tenía que hacer. Y tengo la capacidad de leer su palabra y decir, wow, es una cartita que Él me dejó para hoy, para que yo entendiera esto. Pero no lo hago porque me toca, sino lo hago porque me deleito. Y cuando me deleito es como, no sé, déjenme especular un poco. Los que son padres o los que son madres y aman a un hijo y el hijo se fue y hace un año no saben de ustedes y de pronto les llegó una carta. ¿Cómo la leerían ustedes? ¡Wow! Con todo el amor del mundo y la pasión. ¿Y cuántas veces volverían a leer esa carta? ¡Wow! Maravilloso. Esa es la pasión de la que habla el Señor. Cuando dice, deleítate, es que, wow, leer la carta de mi hijo, es más, la puedo leer, salgo y le cuento a los vecinos, le digo, mi hijo me escribió, aquí me dice que me ama, que me piensa.
¡Wow! ¡Qué maravilloso! Ese es el deleite que habla el Señor cuando dice deleítate. ¿En qué? Deleítate en la palabra del Señor. Y eso es lo que tenía David. David tenía una gran ventaja, yo creo que las mujeres me entienden aquí, y era que como él sabía tocar el arpa, él vivía todo el tiempo dándole serenatas a Dios. Y le conmovía en el corazón, y es cierto, por eso dice, por fin he hallado un hombre conforme a mi corazón. Al Señor le encantan las serenatas. Y luego encontramos otro personaje, y es Salomón, el hombre más sabio. Si ustedes creían que la sabiduría da la salvación, no. Creo que también no voy a encontrar al viejo Salomón en el cielo. Me encantaría haber conocido a Salomón por la forma de hablar. Dicen que después de Jesucristo es el hombre más sabio que había. Escucharlo a él sería un deleite, de verdad. O sea, no hablaba, perdón la expresión, tonterías, sino que uno le diría, wow, yo quiero estar a los pies de este Señor porque habla muy bonito. Y cómo le encanta a uno la gente que habla bonito, que habla bien, que es muy bien hablada, que en todo momento está hablando bien. Pero al final dice que las mujeres desviaron su corazón. Entonces, creyendo lo que dice la palabra, yo creería que no me voy a encontrar con Salomón. Hizo las cosas bien al comienzo, pero después se le olvidó lo que la palabra de Dios decía y terminó efectivamente con su corazón desviado. O sea que de los tres, ¿a quién nos vamos a encontrar en el cielo? A David, ese sí, ningún sí. Nada, y dése cuenta que si ese fuera el 100%, solamente el 33% tendrían derecho a la salvación. Y les voy a decir una cosa, ellos eran, entre comillas, cristianos, creyentes. Entonces, de verdad, o sea, Dios hace un llamado profundo al corazón del hombre, pero espera evidentemente que usted lo tome en serio, y lo tome muy en serio, y no comience a enfriarse. ¿Cómo aprender de la historia para evitar caer en lo mismo? Entonces, ¿qué tenemos que aprender de Saúl sobre todo? ¿Y qué tendríamos que hacer nosotros? Y este es como el periplo de las cosas que nosotros deberíamos de hacer. Las personas que caen pero se levantan son definitivamente algo que se llama la resiliencia espiritual. El capítulo debería llamarse resiliencia espiritual, o coloquialmente es cómo no morir en el ensayo. Entonces, lo primero que realmente vemos es que tener la capacidad de sobreponernos a la adversidad y a los errores. A menudo estos y su capacidad para sobreponernos sobre la adversidad, las experiencias, tanto los momentos de triunfo como los momentos de fracaso en la vida, pero que demuestran una determinación. Y el Señor va a probar en determinado momento nuestra fe. O sea, olvídese que lo va a probar. Y tenemos que verlo de esa manera y ver cómo es que nosotros lo vamos a tomar y analizarlo. Yo me imagino que todos conocemos el periplo por el cual ha pasado Yanecita Archila con el gran David. Y es espectacular el tema por la sencilla razón de todo, creo que todo el mundo de todas maneras los contextualiza, y es que a David, el chico tiene 22 años, 21 años, tenía que hacerle un trasplante de corazón y estaban buscando corazón. Entonces uno dice, wow, o sea, mira, lo primero que uno analiza y dice, para que David viva tiene que morir otra persona. ¿Sabe qué me hizo acordar eso? Al Señor Jesucristo. Para que yo viva, Él tuvo que morir. Y para los que estuvimos en el periplo, pues a mí me encantaba, mi esposa me contaba todo el tiempo que decía David, yo le decía, no, venga, oremos por él. Oremos y oramos y oramos y oramos. Y yo tenía la convicción y la certeza de que Dios iba a hacer un milagro. Después llegan 3 corazones y cuando ya llegaron 3 corazones, no, ninguno le servía y era compatible con él. Y ya él comienza sus riñones, sus pulmones a hacer metástasis. Ahí ya dicen,
ya no se pudo en un mes, en 2 meses, ya despidámonos de David. Y wow, en la última milla llega el corazón de David. Lo pegan, ya no se reacciona, hombre, ya, pues usted descanse porque está en las manos de Dios. Comenzó a reaccionar y le dice, Yanesita ya se paró y estaba bailando conmigo. Entonces dice uno, wow, ¿verdad? Sí. Pero Dios nos tiene que llevar, mira de eso cómo aprende uno. Y es lo que Dios nos está mostrando. O sea, Dios nos está mostrando cosas. ¿Y qué aprender a qué? A confiar en Dios. A confiar en Dios. Hay que aprender a confiar en Dios. Y ahora uno dice, oye, ¿para qué nos preocupamos tanto? Sí, y es cierto, o sea, ¿para qué se preocuparon? Vi que la gente lloraba, conmocionada y todo. Y Dios está diciendo, oigan, ¿ustedes creen que yo lo puedo hacer? Sí. Entonces descansen. Lo va a hacer. Descansen, lo va a hacer. Y yo quiero preguntarte en esta tarde, vienes acá con algún problema y ¿tú crees que Dios lo puede hacer? Entonces descanse, no se preocupe, déjelo que Él lo haga. Todo lo que está esperando es que usted tenga fe, porque su fe tiene que ser probada. Ah, sí, muy bonito aquí alabar y las alabanzas y levantar las manos es muy chévere. Aquí todos somos cristianos. Pero cuando llega la prueba, hay que tener presente, evidentemente, que Dios, no para Él, para nosotros necesita probarnos nuestra fe. Entonces, llévese esta lección de vida para su casa y diga, Señor, yo sé que es una lección de vida y sé que tú lo harás. Y sé que tú lo harás. Y descanse. Descanse que el corazón llegará y llegará justo a tiempo. Entonces no te preocupes, o sea, aprenda realmente como David a confiar en Dios. Aprenda a confiar en Él. La fe se vive a través de las experiencias diarias. Entonces lo primero que nos vamos a hacer como 6 puntos, 7 puntos de cómo no morir en el ensayo. El primero es obviamente el arrepentimiento. Siempre tiene que haber un corazón de arrepentimiento para nosotros, ¿sí? Reconocer nuestros errores y pecados muestran un genuino arrepentimiento. Ahora, recuerden por madurez espiritual, por ADN, que el arrepentimiento lleva 3 elementos implícitos. El primero es que yo me siento mal. El segundo, evidentemente, es que confieso mi pecado. Y el tercero es metanoia, que cambio de dirección y no vuelvo a ser el mismo. Entonces, si yo lo hago realmente bajo esos postulados, pues Dios es fiel y justo y va a perdonar mis pecados. Ahora, ¿qué espera Él? Pues que no lo volvamos a hacer. Pero Dios siempre estará para perdonar nuestros pecados. Segundo, perseverancia y constancia. A pesar de enfrentar desafíos y contratiempos, mantener una actitud de perseverancia, determinación para seguir adelante en nuestra fe y en nuestra relación con Dios, independiente de las circunstancias. Yo te amo, Señor, tú eres espectacular cuando cumples los deseos del corazón, pero cuando no, entonces, terrible. Entonces siempre debo ser, ¿qué? Constante y perseverante en el Señor, en los altos y en los bajos, en las montañas y en los valles. Eso debe llevarme a transformarme, debo ser un hombre transformado, ¿sí? Experimentar un cambio interno significativo a través de su encuentro con Dios y su proceso de arrepentimiento. Este cambio se refleja en una mayor madurez espiritual, una conducta más justa y un compromiso renovado a vivir según los principios y valores divinos. Y es, oigan, ¿su vida ha sido transformada por el Señor? Amén. ¿Usted es consciente que ya sus valores, sus principios, lo que pensaba hacer, a lo que se pensaba dedicar, cambió? Si es así, wow, oiga, bueno, es que antes quería casa, carro, beca, plata, viajes, ahora tengo otros valores y otros principios. Y debemos de confrontarnos si realmente el conocimiento de Dios y el estar con Dios nos lleva realmente a decir, cambió mi percepción de la vida.
Ahora, si cambió mi percepción de la vida, evidentemente me lleva al cuarto punto, y es que yo debo ser un ejemplo. Y ese ejemplo debe ser reflejado en quienes, no en los que están en mi entorno. Entonces los que están en mi entorno me dicen, wow, esta persona antes pensaba en esto, pensaba en aquello, y ahora, vaya, realmente me encanta ver lo que veo, o sea, me gusta ver esa persona. Tal vez los que estuvimos el domingo en la prédica del pastor Mario, si mi memoria no me falla, hablaba del Señor que vino y decía, yo quiero conocer a ese Dios de mi hijo, pues porque era rebelde, no había nadie que le hiciera nada y eso peleaba y todo, pero desde que ha venido aquí, honra a sus padres, es juicioso, cambió, pues yo no lo conozco, pero yo sí quiero conocer a ese Dios. O sea, mi vida es referente para que los otros quieran cambiar o no. Si mi vida es referente para que otros lleguen a los pies de Cristo, wow, lo estoy haciendo. Pero si mi vida es un foco de batalla espiritual, pues no estoy madurando. La palabra de Dios dice que hoy debo ser mejor que ayer, pero debo ser mejor mañana que hoy. O sea, debo ir en un ¿qué? En un creciendo. Y mi pregunta es, ¿estamos creciendo espiritualmente? ¿Cómo estamos? O sea, creciendo es que mi medida es el Señor Jesucristo. Mi medida es el Señor Jesucristo. Nunca llegaremos allá, pero es el único, no es Pedro, Luis ni Juan. Es el Señor Jesucristo. ¿Cómo voy yo en ese crecimiento? ¿Y quién más sino uno, efectivamente, para saber si estoy creciendo o no estoy creciendo? ¿Cómo era tu vida? No sé, hace 1 año, 2 años, 3 años, pero de verdad que me encantaría, solo Dios sabe que me encantaría sentarme con cada uno de ustedes a preguntarle cómo está tu vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está? O sea, ¿estás creciendo o no estás creciendo? ¿Estás en un momento alto? ¿Estás en un momento bajo? ¿Cómo está tu corazón? No lo puedo hacer, pero sí me encantaría hacerlo y quiero que ustedes se contesten y digan, oiga, y sean honestos. Digan, estoy volando, felicitaciones. No estoy tan bien. Bueno, para eso estás acá. Para que tengas la capacidad de reflexionar y decir, voy a avanzar. Porque la verdad, a veces tengo recreos, a veces tengo vacaciones, y con el Señor no hay recreo ni vacaciones. El siguiente punto es que tengo que tener una disciplina. O sea, sin disciplina no llego a ningún lado. ¿Sí? Implica vivir una vida caracterizada por la obediencia a los mandamientos de Dios, la práctica del autocontrol y la búsqueda de la santidad. La disciplina bíblica abarca varios aspectos de la vida de un creyente y refleja un compromiso constante de seguir a Dios. ¿Qué es mi disciplina? Tengo hábitos con el Señor, o sea, no sé, por la mañana me levanto, hago el devocional, leo la palabra, por la tarde lo hago. O sea, debo ser fuente de inspiración para mis hijos, que digan, wow, es que mi papá, mi mamá las veo uno ahí. Y además otra cosa, lo que ellos hacen se ve reflejado en sus acciones. Wow, es que de verdad, o sea, mi mamá es una dura. Porque no predico solo con mi palabra, sino predico el 99% con ¿qué? Con mi ejemplo. Ellos están bien. Los expertos en psicología dicen que lo que yo hago durante 21 días consecutivos se me vuelve en una disciplina. Es decir, si yo comienzo a madrugar y lo hago durante 21 días, ya comienza a hacerme falta. Efectivamente, que tengo que hacer y adquirir ese hábito. El sexto es ser obedientes. ¿A qué? A los mandamientos de Dios, ¿sí? A los principios establecidos en la palabra de Dios en las Escrituras, incluyendo todo. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios me dice cuáles son los principios, cuáles son los mandamientos, y yo qué tengo que hacer. Ser obediente. ¿Cuál es la llave de las bendiciones? Yo soy obediente y llegan las bendiciones. Soy desobediente y obviamente yo mismo mato las bendiciones. ¿Sí? El 7 es el autocontrol o el dominio propio. Wow, yo creo que de todas las anteriores, celos, iras, contiendas y dominio propio, es indispensable, evidentemente, el ejercer un dominio propio. Yo reconozco que a veces, ay Dios, se me van las palomas y llegan los churros.
O sea, a veces me dice, Dios. Pero se trata, evidentemente, ¿sí? Mi esposa preparando esto me decía, bueno, ahí ya es hora de que lo practiques. Y es evidentemente con lo que uno lucha, ¿sí? De tener control de sus emociones, de manejarlas, decir, oiga, espere, son mis emociones, pero no me pueden dominar, ¿sí? Y cuando nosotros ejercemos, efectivamente Dios está pendiente y muchas veces nos colocará cascaritas a ver si es verdad. Usted canta muy bonito y habla muy bonito, pero vamos a ver si tienes control. Y no, se me sale. A veces de verdad es tal que yo tengo que orar y ayunar por eso. Señor, o sea, yo en mi fuerza no lo puedo hacer. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu maravilloso ponga ese control, y la verdad es que Dios lo ha hecho en mi vida y doy testimonio de ello, de cómo Dios controla cosas. A veces uno es, cuando arranca es medio adicto al pecado, entonces uno cae, se levanta, y a veces, Señor, pero otra vez con la misma piedra. ¿Qué tiene que hacer? Ore y díganle, Señor, por favor, a veces yo me rindo a ti, sé que no lo puedo hacer, pero que tu Espíritu maravilloso ponga control en mi vida. Octavo, buscar la santidad. La disciplina bíblica también implica esforzarnos por vivir una vida santa y separada del pecado. Esto implica apartarse de las prácticas pecaminosas y buscar la pureza y la santidad en pensamiento, palabra, obra y acción. Pedro exhorta a los creyentes a ser santos en toda su conducta, porque Dios es santo. Recuerden, santo, 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 en verdad es Dios. ¿Y qué es ser santos? Pues santo significa, por cierto, no es el presidente. Santo significa apartados para Dios, ¿sí? Entonces debemos de estar y saber que somos apartados para Dios. Y Dios es un Dios de santidad. Entonces, mi pregunta es, ¿y cómo está tu santidad? El profeta Isaías, que era uno de los profetas santos, dice que cuando estuvo en la presencia de Dios se sintió inmundo y tuvo un ángel que poner una brasa en su boca para poder hablar las palabras. Y digo, wow, si eso lo dice Isaías, yo tengo que revisar mi vocabulario. Recuerdo que las palabras tienen ¿qué? Poder. Y no podemos recoger las palabras. Lo dicho, dicho está. Y algo que yo trabajo mucho y que me encanta, yo creo que algo que me gusta mucho es el agradecimiento, ser agradecidos. ¿Sí? El agradecimiento, evidentemente, expresa, obvio, se ve a través del rey David y lo expresa el rey David a través de todos los salmos. Si queremos buscar a una persona con un corazón agradecido, tenemos que, evidentemente, poner la mirada ¿a quién? En David. Y David tenía 4 formas de agradecer. Y me gustan porque son cosas que a veces uno las da por sentadas. Entonces, ¿para qué oro por eso? Es porque lo doy por sentado. Y hay cosas que no hay que dar por sentadas. Nada hay que dar por sentado. Hace 2 años siempre dábamos por sentados el respirar. Y hace 2 años el Señor nos dijo, oiga, espere, no dé por sentado porque el aire se lo regalo yo. Y nos sentíamos que no podíamos respirar. Y el rey David primero agradecía por la protección. ¿Verdad? Sí, estamos en un país peligroso. Y usted sabe que sale de su casa, pero no sabe si regresa. Usted sabe que sus hijos salen. Yo tal vez soy insistente y a veces fastidioso y cansón porque yo oro todas las mañanas y lo primero que oro es por la protección y el cuidado de los hijos. ¿Sí? Y me encanta porque yo ya descanso. O sea, ya le puse en las manos de Dios a mis hijos, ya no hay problema. O sea, hay cuidado de los míos. Donde no están mis ojos, ni están mis manos, y así están las manos y mis ojos, ahí están las de Dios. Y Dios va a cuidar de estos chiquitos. Y me los va a volver a traer a casa. Y va a hacer lo mismo conmigo. De verdad va a hacer lo mismo conmigo. O sea, va a cuidarme en la carretera, en el bus, en el Transmilenio, donde quiera que vaya, Él va a cuidar de sus hijos. Él va a enviar a sus ángeles para que nos cuiden. Es más, cuando revisaba esto, yo decía,
Señor, yo estoy absolutamente seguro que un día voy a estar en tu presencia y me vas a mostrar un video donde me protegiste de ladrones, de una estrellada, de que se me cayera un edificio encima, cuántas cosas, pero no soy consciente de eso. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron Mr. Magoo, de la vieja época. Ah, bueno. ¿Se acuerdan de Magoo? Eso, cuando Magoo no veía nada, pero iba caminando y le aparecía que... Eso. Sí. Bueno, coloquen ahí en el, por favor, para los chicos de Justin Bieber para acá, ustedes lo colocan ahí en YouTube y dicen Magoo y después muy bien. Hay que ser agradecidos por las bendiciones, por Dios, seamos agradecidos por las bendiciones. Después venga Magoo. ¿Sí? Hay que ser, ¿por qué? O sea, y perdóname, cuando hablábamos de protección, David, en el Salmo 18, del 1 al 3, se lo leen en la casa, David expresa su gratitud a Dios por liberarlo de sus enemigos y ser su fortaleza en tiempos de angustia. Pues vean el 18 y ahí tienen la protección. Agradecidos por las bendiciones, David no solo agradecía a Dios en momentos de dificultad, sino también en momentos de bendición y por las bondades que recibía. En el Salmo 103, del 1 al 5, alaba a Dios por su misericordia, su perdón, su sanidad y su provisión constante. Miren, ustedes no me creerán, pero en los momentos de quietud y de tranquilidad es cuando yo más gracias le doy a Dios. Porque yo digo, Señor, no me metas en el refrigerador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es cuando, o sea, en esos momentos que uno está como relajado y tiene asegurado todo, pues entonces uno dice, dormamos un ratico más. Y es cuando más debe ser uno consciente que muchas veces las bendiciones se convierten en maldiciones. Señor, yo voy porque necesito empleo y me dio el empleo. Y ahora no quiero dejar de trabajar. Señor, yo voy porque necesito recursos y me dio tantos recursos que ya tengo que ir el domingo o el sábado a administrar los recursos. Señor, qué pena, pero es que como me diste, pues entonces tengo que ir el sábado. Ya no tengo tiempo para ti. Y me encanta porque es ver cuáles son mis prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? O sea, ¿realmente Dios está en primer lugar? ¿Es tu prioridad? ¿Cuándo sabes que es tu prioridad? Cuando tú te levantas temprano, tienes un devocional con Él, oras con Él, después oras la palabra de Dios y vas a tu oficina y vas escuchando una prédica. O sea, el 99% del tiempo quieres estar, en tus tiempos libres estás escuchándolo. O podría ser diferente. Cuando digo, ay, perdóname Señor, yo sé que tú me entiendes, de verdad que tú me entiendes, yo llego cansado, yo quiero como desconectarme de todo, entonces voy a colocar, ¿cómo es que se llama? La rosa de Guadalupe. O Mr. Magoo. Entonces, ¿cuáles son tus prioridades? No importa, o sea, ¿cuáles son tus prioridades? Ahora lo hace uno, ¿por qué? No lo hago porque tengo que hacerlo, sino porque es un deleite, es pasión, es la carta del hijo que llega y que yo quiero seguir leyendo. Eso me consume. Yo tengo que ser honesto, o sea, el proceso de cambio con mi esposa, menos mal que no está aquí, puedo hablar. Nosotros teníamos un televisor en el cuarto y la mayor bendición que me pudo pasar a mí es que se dañara. De verdad, eso fue una bendición. Porque ya salió, a veces se quedaban ahí hasta tarde y se ponía uno a mirar tonterías, nada que nutre el espíritu. ¿Sí? Y hoy en día el televisor pasan días y no se prende. De verdad, pasan días que no se prende. Por allá a veces pues los niños van a mirar un tema, pero el resto no. Y uno se da cuenta y dice, wow, qué bueno. O sea, creo que con mi esposa nos encanta porque vemos la misma persona, entonces nos deleitamos diciendo, mire, y aprendí esto, y wow, y entonces uno dice, de verdad chévere porque estamos hablando el mismo lenguaje. Entonces es muy rico eso, o sea, muy rico cuando uno lo que habla es de la pasión, de lo que lo consume, de lo que, y dice, no, chévere, esto me gusta. Y uno se rodea de las personas que hablan ese lenguaje. ¿Tú crees que yo me reúno con alguien que ya tenga palabras o veces que diga, yo me paro y me voy?
O sea, me molesta, me incomoda, no puedo estar, no lo aguanto, no lo resisto. El que anda con sabios se asesora, y el que anda con necios termina necio. Oiga, Salomón, el hombre más sabio, se dejó contaminar por sus amistades, por lo que lo rodeaba. ¿Cómo estás tú con tus amistades? Hay amistades que suman, pero hay amistades que restan. Ahora uno no está, o sea, realmente uno, con cada palabra que sale de nuestra boca debe servir para edificación. ¿Estamos edificando? ¿Estamos construyendo? ¿Estamos haciendo? ¿O no? El rey David decía entonces que debo estar agradecido por las bendiciones. A mí de las cosas que yo recuerdo realmente es, recuerda en todo momento lo que Dios ha hecho por ti. Oiga, era que necesitaba una plática y wow, el Señor me la trajo. Es que necesitaba ese medicamento y wow, es que necesitaba para mi hijo la plática para la universidad y llegó wow. Acuérdese en todo momento de los milagros que Dios ha hecho. No se olvide, porque esos son en los momentos difíciles en los que nos van a dar la fortaleza para sobrepasarlos. Dios hace cosas espectaculares, de verdad que sí. Reconocimiento de la fidelidad de Dios. Wow, o sea, si algo hay espectacular es la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque menos mal que no es hombre. O sea, yo le paro, si él sigue siendo fiel, peco y él sigue siendo fiel, no cambia. ¿Sí? Dios es un bacán. Dios es muy bonito. O sea, si cambiara, si tuviera mi genio, wow. No, Dios. Por eso Él es Dios. Él no se inmuta. Él no cambia a pesar de que yo muchas veces le vivo fallando. Y obviamente la fidelidad de Dios la vemos que en el Salmo 23. ¿Se acuerdan? Dios dice que nada me faltará. Dentro dice que nada me faltará, que aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, ¿qué? No temeré nada alguno, porque ¿qué? Porque Él está conmigo. Wow, nada me va a hacer falta. Va a pasar lo del corazón de David, en el último momento viene y lo saca. Pero Él quiere mirar y demostrarme cuál es mi comportamiento. Alabanza en todo momento. A pesar de las circunstancias, David alabó a Dios en todo momento. En el Salmo 34:1 dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. En todo momento estaré ¿qué? Alabando a Dios. En la Biblia de las Américas, viene un pasaje que, pues yo lo saqué ahí de Deuteronomio 8, del 10 al 18, y me encanta esto. Dice: cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus órdenes y sus estatutos que yo he ordenado hoy. No sea que en ellos cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas cosas y hayas habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y tu oro se multipliquen, te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través de inmensos y terribles desiertos, con serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para que te humillaras y probarte, y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. ¿Y qué me queda a mí de esa lectura? Y es, a veces nosotros somos orgullosos, ¿no? ¿Quién nos da la salud? Dios.
¿quién nos da la sabiduría? Dios. ¿Quién nos da el empleo? Dios. ¿Quién nos da a través del empleo el maná? Dios. Entonces no diga, es que yo soy el chacho. Y perdóname, Señor, porque muchas veces lo dije. ¿Sí? Sino simple y llanamente, el Señor es el que nos da todo. O sea, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que confía en sus propias fuerzas. Bendito el hombre que confía en Dios. Será como árbol plantado junto al río, que en tiempo de verano extiende sus raíces y sus hojas siempre permanecen verdes. Jeremías 17. En todo momento, la gratitud debe ser la base de lo que yo haga. Yo esta mañana pensaba por un minuto, piensen en, la mayoría creo que somos padres. Piensen que tú te levantas temprano, vas, trabajas, haces, llegas muy tarde, ¿sí? Y llevas una bolsa de leche y un pan para el desayuno, y le preparas a tu hijo y tu hijo te levanta y coge a patadas así y le dice, ¿y esto es lo que? ¿No hay más? Otra vez eso. ¿Otra vez eso? ¿Otra vez eso? Entonces uno dice, Dios, ¿seré yo muchas veces lo mismo? Que Dios me da todo lo que yo quiera y entonces de cambio de tener un corazón agradecido, lo que soy es un desagradecido. ¿Cuándo le das gracias por tu salud? Cuando estás en el hospital. Oh, me enfermé. Sí, pero 365 días estuviste alentado y nunca te levantaste y dices, Señor, amanecí con vida, tengo salud, puedo respirar, caminar, hacer esto. Solo el Señor nos tiene que llevar a una UCI, o tiene que llevar a uno de los chiquitos a una UCI para que sepamos lo que es la salud. No es que ni llegar a la UCI para decirle al Señor gracias. Solo dale gracias al Señor por cosas tan insignificantes. Yo no sé si a ti te pasa lo que me pasa a mí. Se levanta uno, se mete a la ducha y no hay jabón. El agua está fría. Pero las otras veces hay agua caliente, hay jabón, hay todo. Y eso lo doy por sentado. ¿Dónde está la gratitud de mi corazón? No le des gracias a Dios por las grandes cosas, sino por las pequeñas cosas. Y Dios hará muchas cosas. Podría contarte muchas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y le muestra a uno su amor, su fidelidad, ¿sí? Y uno dice, wow, Señor, en esto tú eres fantástico. Teníamos un vuelo, nosotros íbamos a Portland y ahí teníamos que estar 8 horas, pero 8 horas con Esteban, que tiene 5 años, con Sofía, y eran 8 horas desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana que salía el otro vuelo. ¿Qué hace uno en un avión, en un aeropuerto? ¿Qué hace? Dios. Y oraba y oraba, y entonces llegó el avión, llegamos a Portland, el avión se demoró media hora. Entonces, señores pasajeros, como el vuelo tuvo una demora, vamos a compensarlos. Entonces tienen hotel, comida gratis y transporte gratis. ¿Quién lo hace? O sea, es la fidelidad de Dios. Pero uno tiene que acordarse de esas pequeñas cosas para decirle, Dios es fiel con sus hijos. Y no se me puede olvidar todo el tiempo, porque en momentos difíciles me voy a acordar que Él ha sido fiel conmigo. De eso se trata la fidelidad de Dios. Y yo decir, bueno, ya lo hiciste, entonces haga otra cosita. No. Bueno, en ese momento digamos que tenemos que tener gratitud. Yo cierro ya, digamos, con unos recorderis o unos pasos que aprendimos de esto. Y es, ¿qué hago yo realmente? Lo primero que realmente, y deberíamos de tener este pedacito ahí como en el vidrio del baño para hacerlo todos los días y recordarlo todos los días. Primero, una oración constante. Esa oración debe ser constante. O sea, quiera o no quiera, mi oración debe ser de todos los días. Se está pegado de la mano de Dios y yo comienzo. ¿Sí? La oración es fundamental para fortalecer la fe, mantener una comunicación constante con Dios, experimentar nuestra preocupación, gratitud y peticiones. Recuerden siempre Filipenses 4, del 6 al 7, dice, por nada estén angustiados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con acción de qué? Gracias. De gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Lo primero que hago es orar y yo sé que Dios pone paz en mi corazón. Que tengo problemas, sí, pero que Dios pone ¿qué? Paz en mi corazón. Lo segundo es estudiar las Escrituras todos los días, ¿sí? Sumergirnos en la palabra de Dios ayuda a fortalecer la fe, a proporcionarnos enseñanzas, promesas y ejemplos de personas que han confiado en Dios en medio de las pruebas. Recuerden siempre Romanos 10:17, ¿qué? ¿Cómo es que viene? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quiere aumentar la fe? Lean la palabra de Dios. Esa es, no se aprende de otra manera. No se aprende orando y diciendo, Señor, aumenta mi fe. No. Él dijo que si leíamos las Escrituras, ¿qué? Íbamos a aumentar nuestra fe. Tercero, la comunidad, aparte de eso, en las Escrituras, el estudio de las Escrituras, en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Sí? Lo tercero, la comunidad de los creyentes. La comunidad con otros creyentes es importante para fortalecer la fe. Estar rodeado de personas que compartan la misma fe. Recuerden siempre Hebreos 10, 24 y 25 y consideren cómo estimular unos a otros al amor, a las buenas obras. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que anímense unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Y ya te digo, o sea, el congregarnos aquí, primero es decirle a Dios, oiga, tú me importas mucho. Y está primero que no sé, que la novela, que la visita fulano y tal. O sea, tú estás primero en mi vida y no solamente que hablen mis dichos, sino que hablen mis ¿qué? Hechos. Mis hechos. Mis hechos deben de hablar. Señor, yo te amo, te adoro, pero tengo pereza, está lloviendo, el día está harto, qué aburrido. Yo demuestro evidentemente dándole la prioridad a él. Sí, tengo otras cosas que hacer, pero primero estás tú. ¿Sí? Y de ahí comienzo. Y uno con otro se levanta. Aquí es chévere, ¿sabes? Particularmente me encanta. Y me parece maravilloso el poderse uno congregar, hablar, reunirse con las personas, hablar de sus penas y sus alegrías, ¿sí? Muy chévere. Y cuarto es servicio de acción. Actuar según la fe y servir a los demás en nombre de Cristo. Fortalece la fe al poner en práctica los principios y valores del Evangelio. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, está ¿qué? Muerta en sí misma. Me encanta, hubo un profundo debate con Martín Lutero, por allá en el siglo V. Martín Lutero no quería dejar el libro de Santiago, porque todo el mundo decía, somos salvos por gracia. Pero Santiago dice, oiga, pero la fe sin obras es una fe muerta. Y en esa discusión bizantina, Martín Lutero termina convenciendo y decir, de verdad, o sea, si a mí me pasa algo en mi interior, tengo que demostrarlo en mi exterior. Y es, oiga, yo cuando me paro aquí soy la extensión de la boca y de las manos de Dios. Cuando estos chicos preparan para que toda la reunión esté firme y bonita, pues ellos sacan de su tiempo, sacan de sus recursos, pero el que le presta al pobre le está prestando a Dios. O sea, es la mejor inversión que uno puede hacer en tiempo y en recursos, efectivamente, porque lo está haciendo uno para el Señor. Y uno dice, gracias Señor por la oportunidad, porque es maravilloso estar en la nómina del Señor. Si a ustedes les dijeran, no sé, ¿cuál es la persona que admiran? No sé. Pues yo siempre digo el presidente, pero el día no lo voy a decir. No sé, usted admira a alguien, no sé a quién admira, pero decía yo, uy, chévere trabajar con fulanito de tal. Pero si usted está trabajando con el mejor de los mejores. Le estás trabajando. Sí, estamos trabajando para el mejor de los mejores. Para que me da la comida a mí durante la semana. Entonces, muy chévere, o sea, levantarse uno y pensar y decir, Dios. Por eso, yo creo que eso lo tenemos con mi esposa. Los mejores tiempos que nos han pasado a nosotros es cuando hemos estado sirviendo.
hemos crecido, sentimos la satisfacción. Sí, llegamos cansados a la casa, pero uno dice, wow, qué tarde tan espectacular, maravilloso. Y sale uno con el corazón tan agradecido y tan lleno de gratitud que hacia el otro día hay que volver otra vez a madrugar, no hay problema. Porque uno dice, chévere, ahora, ¿qué vamos a hacer en la eternidad? Lo mismo que estamos haciendo aquí. Lo mismo que estamos haciendo. Ya comenzamos a hacer para el Señor lo que vamos a hacer en la eternidad. Por eso, de verdad, aquellos que no están sirviendo, comiencen a servirle a Dios. Se lo digo con la gratificación y el confort de que es Dios, no se queda con absolutamente nada. La palabra de Dios dice, y ore porque la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces mi invitación sí es realmente, sirvan. Yo creo que los que sirven dan fe del gozo que Dios pone en el corazón, diciendo wow, y cuando ya no lo dejan servir a uno, se siente uno como un objeto inútil guardado por allá. Efesios 2 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios nos creó para el servicio. Quinto, recuerdo de los beneficios pasados. Lo que decíamos anteriormente, si usted se acuerda de lo que Dios ha hecho en nosotros, pues obvio, esto nos va a inspirar a que nosotros sigamos haciendo cosas. Espere, si es que Dios lo hizo una vez, pues lo va a hacer 2 veces. ¿Sí? Y Él ya me ha mostrado su fidelidad, ya me ha mostrado su amor. Pues yo debo confiar y descansar en Él. El Salmo 77, 11 y 12 dice, recordaré las obras del Señor, sí, recordaré tus maravillas de antaño, meditaré en todas tus obras y consideraré todos tus hechos. Salmo 77, 11 y 12. Sexto, hay que confiar en la providencia. Hay que confiar en la providencia divina. ¿Qué es confiar en la providencia divina? Es lo que dice Romanos 8:28, que todas las cosas no son para bien. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Aquí hay 3 cosas que yo destaco de este versículo. Primero, que el Señor mismo dice que Él me ha llamado. No es que yo lo haya buscado, Él me llamó. Él puso sus ojos en mí. Y lo segundo dice que no importa lo que yo vea, esto lo vuelve para bien. ¿Cómo? Muchas de las cosas con el pasar del tiempo uno se da cuenta. Y dice, uy, gracias Señor que cerró esa puerta, gracias que cerró esa amistad, gracias Señor que no me prestaron esa plata, gracias, porque tú sabías cuál es el final. En todo momento hay que darle gracias a Dios, porque si Él cierra una puerta, se abre el cielo. Jeremías 29:11 dice, porque yo soy muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de ¿qué? Bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Confiar en Dios? Nosotros vemos la vida desde aquí, Él la ve desde arriba. Y Él la ve pasado, presente y futuro. ¿Que tiene un plan, que tiene un propósito? Sí. ¿Cuál? No sé, esperemos en Él. Y esperemos calladamente y sabemos que todas las cosas son para bien. Y el último punto es perseverancia y resistencia. La fe requiere perseverancia, resistencia, especialmente en los tiempos de prueba, mantenernos firmes en la fe, incluso cuando enfrentamos desafíos y dudas, fortalece nuestra relación con Dios y nuestra confianza en Él. En 1 Corintios 15:58 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, 1 Corintios 15:58. Bueno, funciona, pero le duele la mano. Al final quiero terminar con la misma reflexión que hicimos al comienzo. ¿Cómo está tu relación con Dios? Y quisiera de verdad sentarme con ustedes y que ustedes me contaran, oiga, mi relación
honestamente, no es el mejor momento de la vida. ¿Por qué no es? Porque le fallé. Bueno, o eres Saúl o eres David, pero estás en un momento crucial que puedes escoger. Y ahí delante de ti pongo el camino del bien y del mal. Escoge tú. Eso se llama el libre albedrío. Y es la capacidad de yo escoger y decir, sí, mi relación está mal, pero tengo la capacidad de llegar a Dios y arreglar mi relación con Él. ¿Qué hago? Me arrepiento y me pongo en unidad con el Señor. O hago lo de Saúl. Comienzo a dejar que pase tierra por medio, y cuando me dé cuenta, estoy en el pozo del ostracismo. Entonces, ¿cómo está tu relación con Él? Yo quiero únicamente que se lleve esa pregunta y diga, ¿cómo está mi relación con Él? Y creo que mi esposa sabiamente ha sacado esas hojitas, porque es importante que las tengamos ahí, y no solamente para que las leamos hoy, mañana o la semana, sino para que eventualmente una vez al mes se haga la pregunta y diga, ¿cómo está mi relación con Dios? Porque la palabra de Dios dice, y ahora que el tiempo está cerca. O sea, hoy podría ser el arrebatamiento. ¿Y cuánto nos vamos con el Señor? Porque yo estoy seguro que me voy. ¿Estamos seguros? ¿Estamos seguros de nuestra salvación? ¿Estamos seguros de que estamos haciendo las cosas bien y no tenemos ningún rollo con el Señor? Pero de aquí tú te vas con una pregunta, oiga, ¿me estoy pareciendo más a Saúl o más a David? Es hora de que pongamos en las manos de Dios y arreglemos las cuentas. Oremos. Amado Padre Celestial, mi Señor, mi Dios y mi Rey, qué bueno, Señor, es ponernos en cuentas contigo, Señor. El primer ministrado de este día he sido yo, Señor, porque evidentemente cuando hablamos de que en el 2024 siempre el contacto es, Señor, yo tengo que estar en contacto contigo todos los días porque no sé cuándo pueda ser llamado a tu presencia, Dios. Reconozco que estamos en valles y montañas, a veces alto nos unimos, lloramos contigo, Señor, nos quebrantamos, Señor, pero a veces, bendito Señor, no es así, Señor, y caemos delante de ti, Señor. Yo quiero, bendito Señor, y sé, Dios, que quiero ser santo, santo, santo para ti, Señor, pero que habrá momentos difíciles, Dios. Dame la fortaleza, la sabiduría, el dominio propio, papá, para poder seguir tus pasos, Señor, y ser fiel a ti hasta el último respiro de mi vida en esta tierra, Señor. Queremos orar, bendito Señor, por cada uno de quienes están aquí. Tú conoces, Señor, el estado de la relación, bendito Rey, y por alguna razón del mundo, Señor, esta semana fue fuerte ese llamado a hablar lo que tú querías expresar, Señor, y esperamos, Señor, que esa ha sido tu palabra, Dios. Hay muchos que tienen que arreglar situaciones contigo, Señor, y Dios, sabemos que tú eres lento para la ira y grande misericordia, Señor. A veces no es con nuestras fuerzas, sino con las tuyas, papi. Por favor, ayuda, ilumina, guía, acompaña, Señor. Llénanos de ti, de tu presencia. Sabemos, Señor, que tú nos llamas y nos confrontas porque nos amas, porque interesas siempre que mejoremos la relación contigo, Señor. Tú no nos regañas, simplemente nos estás diciendo, hijo, no estás haciendo las cosas bien y las puedes hacer mejor, Señor. Por eso en esta tarde queremos, Señor, confrontarnos, humillarnos, pedirte perdón, papá, decirte que te necesitamos, de verdad necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ese perdón tuyo cada día, cada mañana, cada noche, Señor, porque no sabemos si nos vamos a levantar al otro día, Señor, o si estaremos en tu presencia, Señor. Pero hoy, bendito Señor, queremos pedirte perdón, 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 papá. Muchas veces no hemos hecho las cosas bien, no te hemos dado en primer lugar a ti, Señor. Hemos tenido otras prioridades, Señor. Te hemos dejado relegado a ti, Señor. Y Dios, hemos montado otros dioses en el lugar tuyo, papá. Perdónanos, Señor. Tú eres Alfa y Omega, principio y fin, Señor. Y hoy queremos, Padre lindo y eterno, darte el lugar que te corresponde. Derriba, Señor, quita todo aquello, Señor, que se interpone en nuestra relación, bendito Rey. Porque queremos ser santos para ti, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de nuestros hijos, Señor. Oramos por ellos, nos entregamos a ti, Señor. Tu palabra dice que 1000 generaciones gozarán de tus bendiciones y lo creemos, Señor. Oramos, Señor, por las madres, Señor, y hacemos un homenaje sentido por ellas, Papá lindo y eterno, y clamamos por su salud y bienestar, Padre lindo y eterno. Sabemos de los desvelos, Señor,
lo ha reflejado igual en ti, Señor. Tu palabra dice que no duerme, Señor, el que cuida de nosotros, bendito Rey. Padre Santo y Eterno, bendícelas, derrama bendiciones, levanta sus brazos cuando caen, Señor, que haya abundancia en su casa y en su mesa, Dios. Oramos por los padres, los queremos honrar, Papá lindo y eterno, declarar tu presencia viva y real en sus vidas, Señor, clamar para que tú les des años buenos, años de vida, salud mental, salud física, Papá, están en tus preciosas manos, Señor. Hoy queremos partir de aquí con la alegría, Señor, de saber que tú nos hablas, que tú nos amas, que tú nos mimas, que tú nos cuidas, que tú nos consientes, Señor, y que podemos hoy y siempre restablecer nuestra relación contigo, que eso está en nuestras manos y no en las tuyas, Señor, que tú nos das libre albedrío para que lo hagamos, Papá. Gracias, bendito Señor, por la vida de todos los que dispusieron de su tiempo, de sus recursos, Dios. Acuérdate de ellos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Multiplícalos, Señor, llénalos de ti, Señor. Aquellos que sirven, Señor, acuérdate de ellos, bendito Señor. Sabes, Señor, bendito Rey, que están sirviendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios. Gracias por todo lo bueno que tú eres, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos la capacidad, Señor, hoy de poner la mirada en ti, Señor. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén.